Son las 4, las 3 en Canarias. Los casos de coronavirus en todo el mundo se aproximan a los 16,5 millones y el número de muertos supera ya los 650.000. El epicentro de la pandemia continúa en Estados Unidos, que esta madrugada ha informado de casi 60.000 contagios nuevos, que deja ya más de 4 millones de casos confirmados. El Senado del país ha debatido este lunes sobre el proyecto de ley para paliar el impacto de la pandemia en el país. Los republicanos han propuesto un paquete de $1 billón, aunque los demócratas critican el recorte a las partidas destinadas a los desempleados. Lucas Font, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El acuerdo entre demócratas y republicanos no ha sido posible este lunes por la propuesta de estos últimos de rebajar de 600 a 400 millones de dólares semanales las ayudas al desempleo, algo que los demócratas consideran totalmente inadecuado. Mientras Estados Unidos se acerca a los 4.300.000 casos, 57.000 en las últimas horas, y la cifra de muertos roza los 148.000. A pesar de las cifras, el gobierno insiste en que es necesaria la reapertura de los colegios. Los riesgos del coronavirus son muy bajos para los niños, ha dicho el vicepresidente Mike Pence, quien ha añadido que sí existe un riesgo para su aprendizaje si no acuden a las aulas. En América Latina siguen aumentando los casos. México se acerca a los 400.000 contagios y Colombia ha sumado otras 8.000 infecciones que elevan el total a casi 260.000. Y preocupación también en Europa por los rebrotes. Alemania realizará pruebas PCR obligatorias a los viajeros procedentes de los países más afectados y Bélgica da un paso atrás en la desescalada a partir de mañana y limitará al mínimo los contactos sociales. Gracias, Lucas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, considera desajustada la decisión del Reino Unido, que ahora también desaconseja viajar a Canarias y a Baleares. Es la segunda modificación que hace el Departamento de Exteriores británicos en las últimas 48 horas, que hasta la tarde de este lunes ha excluido a Canarias y a Baleares de su lista de destinos no recomendables. A todo el territorio español, recordemos, la cuarentena obligatoria. Y en el Reino Unido, las grandes compañías aéreas presionan al gabinete de Johnson para que dé marcha atrás con la cuarentena. Londres, Daniel Postico. El gobierno británico ha cambiado de forma inesperada su permiso de viajar a Baleares y Canarias y ahora recomienda no viajar si no es una emergencia como al resto del territorio español. Eran los únicos lugares de España donde permitía viajar. Los turistas británicos se habían quejado porque el gobierno les decía que era seguro ir de vacaciones y a su vez les obligaba a pasar la cuarentena al volver. Compañías aéreas y agencias de viajes pedían al gobierno que excluyera las islas porque los índices de contagio eran inferiores a los del Reino Unido. El gobierno español y británico iniciaron negociaciones e incluso el diario The Sun llegó a sacar en portada ayer por la tarde que habían llegado a un acuerdo para excluir a Baleares y Canarias. Más tarde, el gobierno de Johnson dijo que ningún lugar era seguro y publicó un comunicado en el que se limitaba a decir que tras considerar las quejas, vetaban también a Baleares y Canarias. Al menos 3 proyectiles han impactado esta madrugada en el campamento militar de Talli, al norte de la capital de Irak, en Bagdad, y en el que hay desplegadas tropas españolas. Santiago Herranz, buenas noches. Buenas noches. De los 3 proyectiles, uno ha provocado grandes daños en un avión de guerra, otro ha impactado en una fábrica de armas y el tercero no llegó a explotar. Esta base, situada al norte de Bagdad, se encuentran alrededor de 80 militares españoles que dan apoyo a las fuerzas de coalición internacional en su lucha contra Estado Islámico. Durante los últimos meses se han producido multitud de estos ataques que son atribuidos principalmente a las milicias progubernamentales apoyadas por Irán. Hace solo 4 días se produjo un hecho muy similar cuando 4 proyectiles fueron lanzados sobre la base de Besmaya, al sur de la capital iraquí, en la que también hay soldados españoles y que tampoco produjo víctimas. Aquí en España, la Diputación Permanente del Congreso, que es el órgano parlamentario que funciona en periodo de vacaciones, va a decidir este martes si cita a la ministra de Asuntos Exteriores para que dé explicaciones en un pleno extraordinario sobre su encuentro la semana pasada con el ministro principal de Gibraltar. La petición llega a la mesa por parte del PP y Ciudadanos. Los populares han calificado este encuentro, motivado por la situación de la pandemia en el campo de Gibraltar, como un error histórico, y el gobierno sostiene que la cita no cambia la posición del Ejecutivo sobre la soberanía de Gibraltar. Y una cosa más, en Francia, el gobierno francés va a prohibir calentar las terrazas y otros espacios exteriores y lo justifica por el despilfarro energético. La medida no se va a aplicar hasta que termine el próximo invierno para no perjudicar al sector de la hostelería. Corresponsal en París, Carmen Vela. Buenos días. No es la iniciativa más veraniega, pero señal de que los políticos convertidos al verde se anticipan. Francia prohíbe los braseros de las terrazas a partir del fin del invierno para no perjudicar más a la hostelería muy dañada por el corona. La ministra de Ecología, Bárbara Pompili.
También se obligará a los establecimientos climatizados a que mantengan las puertas cerradas para no derrochar energía. Además, el Gobierno anuncia la reapertura de líneas de tren abandonadas, trayectos de noche desaparecidos y corredores de mercancías clausurados, como el que transportaba frutas y verduras desde España a Rungis, el mercado central de París. Todos estos anuncios están entre las propuestas que han hecho los ciudadanos corrientes que formaron parte por sorteo de la Convención por el Clima y que durante meses han debatido con expertos cómo rebajar la huella carbono de Francia. De momento es todo. Más información en una hora y siempre actualizada en nuestra web.